Buenas tardes a todos y a todas. Otra vez nos encontramos en el último ciclo de charlas de esta semana por los humedales. Hoy nos visita, hoy vamos a hablar sobre pesquerías y peces del Paraná. Nuestro gran anfitrión hoy es Jorge Bartoli, miembro del Paraná No Se Toca. Podemos decir también que es el tutor, el representante legal del querido pez panfletero, hay que decirlo así con todas las letras. No es el padre, porque el padre es otro, que es nuestro gran Gabriel, el artista, pero podemos decir que si tiene algún tutor o encargado, representante legal del pez panfletero, es este señor Jorge Bartoli, que hoy está con nosotros. Jorge, buenas tardes. Bueno, me desmuteé con éxito. Bueno, muchas gracias a todos y todas y todes por estar acá. La verdad que es una semana intensísima, digamos, ha superado las expectativas. También estamos en este mismo momento pendientes de lo que pueda pasar esta misma tarde en la Cámara de Diputados de la Nación con los proyectos o el proyecto unificado de ley de humedales. Así que es un año verdaderamente dramático, tremendo por todo lo que está aconteciendo, pero por otra parte también es un año que ha servido para cohesionar un montón de voluntades, que un montón de gente que andaba desparramada por ahí con sus saberes, con sus conocimientos, con sus inquietudes, se pueda conectar, pueda trabajar en conjunto. Creemos que por ahí es lo mejor que ha pasado este año, a pesar de tanto desastre ambiental, toda esta intercomunicación, todo este intercambio de conocimiento, y bueno, y esta charla en particular, nosotros desde el Paraná No Se Toca, cuando siempre abordamos el tema de la pesca, los peces y la pesquería, como le quieran llamar, siempre hacemos una brevísima, a ver, no me voy a extender en una introducción, pero sí tratamos de hacerlo con un enorme cuidado y con un profundo respeto. Primero, con un enorme cuidado, porque es un tema extremadamente complejo, donde hay aspectos involucrados de todo tipo, muchos de ellos científicos, como ya sabemos, hay una enorme variedad de peces en toda la cuenca, muchos de ellos muy poco estudiados. Es un tema que tiene una enorme cantidad de variables, tiene una enorme cantidad de superposición de jurisdicciones interprovinciales, leyes provinciales que se contraponen, etcétera, etcétera. Es toda la cuestión de la pesca comercial como trasfondo. A todo eso le tenemos que agregar, ya va prácticamente un año de muy escaso caudal de agua que amenaza prolongarse durante por lo menos algunos meses más. No hay un horizonte de que los niveles de agua puedan recomponerse. Agravado por el tema de los incendios, y sobre todo nosotros siempre abordamos este tema con muchísimo cuidado y con muchísimo respeto, para tener información confiable de primera mano, para estar seguros de lo que decimos y saber a dónde preguntar lo que no conocemos, porque además este tema en particular tiene un trasfondo social muy importante, porque es digamos, el modo de trabajo, el modo que tiene muchísima gente humilde a lo largo de toda la cuenca de ganarse la vida, y por eso necesita ser un tema para ser tratado con profundo respeto. Los invitados de hoy, la verdad, un placer que estén acá, nos va a encantar escucharlo. Lo tenemos a Jeremías Müller, ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Sistemas Ambientales Humanos. Nos va a presentar, yo no voy a decir el título completo porque es extenso, una tesis que tiene realizada él sobre enfoques sobre la percepción de los pescadores comerciales de Santa Fe en relación al modelo de exportación de sábalo. Un tema muy interesante. Estamos esperando a un invitado que aún no se pudo conectar, un pescador de la zona. Lo tenemos a Fabio Baena. Fabio Baena, acá, digamos, sí quiero hacer una referencia puntual. Fabio, digamos, tiene, ¿cómo les puedo decir? Tiene una enorme trayectoria en el tema peces, fue integrante del Paraná No Se Toca, lo tenemos siempre ahí a nuestro lado cuando necesitamos consultar algo, algún tema en particular. Ha participado del Consejo Provincial Pesquero, tiene hechas muchas publicaciones al
al respecto, nos va a hablar de los peces del Paraná en el contexto de bajante y en el contexto de incendios. La verdad, un gusto tenerlo a Fabio con nosotros. Y está Romina Araguaz, abogada del Paraná No Se Toca, colabora con el grupo. Romina está en particular porque quizás muchos de ustedes no lo saben, a principio de año, cuando, digamos, empezó a hacer una verdadera amenaza sobre la fauna itícola, el problema de la bajante y el problema de la pesca, después, bueno, ella nos va a contar bien. Nosotros interpusimos en la provincia de Santa Fe una demanda por la ley 10.000 de intereses difusos sobre este tema, auspiciados por Romina. Así que, bueno, vamos a... Lo perdí a Jeremías. ¿Está Jeremías? No lo veo. Ahí va, ahí está volviendo. Ahí está. Bueno, Jeremías, todo tuyo, cuando quieras. Eso, no sé si soy yo el del micrófono. Ahí se escucha bien. Lo único que podrías bajar el volumen. Ahí. Ahí, perfecto. Bueno, lo voy a tener en la mano. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me anda mal, Dunda, esto, me está haciendo eco. No te hagas problemas, hagamos una cosa. Sacá la cámara, habla por el teléfono y yo paso ahí, perfecto. Y yo te paso la filmina mientras vos me vas diciendo. Prende el audio. La filmina, estoy como... Ahí está. No, me hace eco. Fíjate que no tenga dos equipos prendidos. Ahí como me escuchan. Hola. No. Ahí se escucha bien. Eugenia, no te hagas problema. Si querés, vos entraste por tu computadora también. Si querés te puedo aceptar por ahí, a ver. No. No. Bueno, por ahí si les parece, mientras lo vamos recuperando a Jeremías, no sé, Fabio, si querés arrancar y vamos viendo cómo resolvemos el problema técnico de Jeremías, ¿te parece? Así no nos queda el bache y también le damos un tiempito a Jere para que vuelva y vemos cómo lo conectamos. ¿Te parece? Ahí está habilitado el micrófono. Bien. Sí, Fabio, ahí se te escucha perfecto. Bueno. Bien, gracias por la invitación. Recuerdo a Vicky hace bastante que no lo veo, a Jorge sí, desde los inicios del Paraná No Se Toca, a Romina no la conozco, no tengo el placer de conocerla, ya nos encontraremos alguna vez, y a Jere, un joven amigo, por no decirle viejo amigo, pero también hemos laburado juntos. Me toca hablar un poquito de los peces del Paraná, particularmente en un contexto muy especial, principalmente sobre las bajantes, y también fui invitado porque estoy publicando en breve un librito que es una guía ilustrada sobre peces del Paraná, con una
digamos, en todo este camino que vengo recorriendo sobre el tema peces y pesquería, siempre me planteé de que, como lo acaba de aclarar Jorge, muy interesante introducción, la problemática del conocimiento sobre los peces es muy escasa, particularmente aquí en Argentina, sobre peces locales y en la cuenca del Paraná especialmente, comparado con otras cuencas dentro de Argentina. Y tomé este desafío de armar una guía ilustrada de peces. Les voy a dar, qué sé yo, la primicia a tan cálido grupo de que tengo el primer ejemplar salido de la imprenta, no está todavía definido, pero tengo en papel ya el primer librito, así que para mí es un gran orgullo y lo quería compartir con ustedes. Bien, volvemos al tema de los pececitos. Esto del libro se dio en un contexto muy particular, de un proyecto de muchos años, y la reclusión que nos propuso la pandemia me dio esta oportunidad de dedicarme de lleno a este material. No voy a abundar sobre el libro porque tengo otros compromisos con otra gente, como una presentación oficial, llamémosle, pero quería que sepan de este tema. En cuanto a... hace poquito di una charla para la Municipalidad de Rosario en un seminario de humedales y surgieron varias preguntas que lo que me gustan de estas invitaciones y de estas charlas, y cuando hay preguntas de por medio, es en los desafíos que se me plantean para poder buscar algún tipo de respuesta, y la que particularmente entró en sintonía con esta situación que estamos teniendo ahora era si la bajante afectaba los peces. Y mi respuesta, de alguna forma capciosa, si se quiere, la bajante no afectaría a los peces, sino a lo que afecta es a nosotros que tenemos interés sobre los peces. Los peces, las especies que están en el Paraná y en sus humedales y en los arroyos interiores, están vinculados al Paraná, digamos, la cuenca del Paraná es bastante extensa, no extensa solamente en longitud, sino en todas sus afluentes, se han adaptado o aprendieron, sería la palabra un poco más fácil de entender, a convivir, a vivir, a sobrevivir en estas condiciones con estas variables de bajantes y crecientes, en donde podríamos llamar que en esta oportunidad es pronunciada y prolongada en comparación a las estadísticas que tenemos del Paraná, digamos que no pueden llegar a tener unos 100 años, en lo que es la vida del Paraná es apenas un pestañeo, y podría haber periodos peores o más favorables, no podríamos saberlo, pero en principio estamos siendo testigos de una situación en donde a nosotros nos parece que podría modificar la estabilidad de la cuantificación de los peces, no de las especies en general. Podríamos decir que cuando arrancó esta bajante, digamos, lleva bastante tiempo, cuando arrancó la pandemia, más que nada, que a mi criterio, a mi forma de observar, la gente estuvo más atenta a estos eventos y obviamente opinando, y se predecía que este invierno iba a ser muy crudo, con un contexto de poca agua, iba a haber mucha mortandad de peces, y sin embargo eso no pasó. En principio no hay registro de mortandad en la cuenca principal del Paraná, registros vulgares, ¿no? De la opinión de la gente, de quienes se mueven por el río no hayan sido testigos de, por lo menos, de mortandades de preponderancia. Y el motivo que pudo haber ayudado a eso es que la prolongación de esta bajante, que viene desde la época cálida y casi anterior a la época cálida, permitió a los peces que interpreten esta situación del río y se relocalicen en ambientes apropiados para poder tolerarla, en convivencia obviamente con otras especies donde podrían ser sus predadores, pero era la oportunidad que tenían en esa situación, y por eso tal vez no hayamos sido testigos
esas previsibles dentro del sentido común, mortandades de las que no surgieron. A ver, las que hemos visto en general se dieron en situaciones donde también en condición de bajante fueron bajantes pronunciadas, donde los peces no tenían oportunidad de reubicarse en estos ambientes, justamente en climas de mucho frío. Sí, no quiere decir que no afecte a las especies, digamos, la gran diversidad de especies que hay en el Paraná, dicho sea de paso, en el librito que acabo de armar, registro 250 especies en un tramo del Paraná más conocido o más poblado, más que conocido y más intervenido, podríamos llamar, que sería el Paraná desde la confluencia con el río de la Plata hacia el sur y el río Paraguay hacia el norte, tiene que ver también con la adaptabilidad que han tenido distintos tipos de ecosistemas dentro del mismo sistema acuático. Obviamente que peces que no son migratorios, por ejemplo, por naturaleza propia, han tenido mayores consecuencias en esta bajante. Los especies de lagunas particularmente, la que yo llamo la especie base de la laguna, la tarucha Oplias sp, porque son varias taruchas ahora, se han registrado 3 especies distintas de tarucha hace muy reciente, hace no más de 2 años. Son peces que pueden llegar a sufrir esta consecuencia de bajante, sumada a que una especie que cada vez está cobrando mayor interés en la explotación pesquera, en el consumo. Y no estarían, y sumado a que recientemente, en menos de 2 años, se acaba de registrar, dividir, que son 3 especies. Eso implica de que se deben reestudiar las poblaciones y las categorías de protección para establecer normativas adecuadas a esta nueva diversidad, llamémosle, de especies. Hay otras cuestiones que tienen que ver con la pesquería. También afectó la bajante al movimiento de los pescadores por no poder acceder a los lugares de pesca, en principal los que serían los lugares interiores, donde se desarrolla mayormente la pesquería del sábalo. Eso también estuvo puesto muy en alerta de las comunidades, no quiero decir ambientalistas, pero sí comunidades que pretendieron algún tipo de regulación sobre ese tipo de explotación pesquera. ¿No? Estoy tratando de morigerar la palabra para no englobar tanto a instituciones ambientalistas como a los pescadores deportivos, por ejemplo, que fueron los que pusieron en discusión el tema de la pesquería comercial, y en principio no aparentemente por los datos de muestreos o reclutamiento en las pesquerías, no son tan nocivos como se esperaban. La provincia de Santa Fe en particular tomó algún tipo precautorio en restringir los cupos de exportación. Y bueno, no quiero profundizar en el tema pesquería porque sé que lo va a encarar Jeremías, está mucho más preparado técnicamente para eso. En cuanto a la quema, a los incendios, que también es otra problemática, consecuencia de la oportunidad que generó la bajante, también surge la pregunta de en qué afectaba a los peces. Técnicamente no tengo capacidad de poder analizar si hay alguna injuria sobre los peces por la quema propiamente dicha hacia los peces. Lo que sí se puede apreciar que se reduce muchísimo la producción de alimento para los peces, tanto los peces omnívoros que comen frutas y plantas, o la producción de insectos
los peces en el estado larvario, más allá del larvario, digamos, postlarvario o juvenil, se alimentan mucho de insectos acuáticos, que son insectos que tienen mayor parte de su vida bajo el agua, insectos terrestres que tienen mayor parte de su vida bajo el agua, y eso es un nutriente muy importante para el sostenimiento de las poblaciones. Me interesa aclarar de que las mayores mortandades que se producen de peces en el Paraná son consecuencia de eventos mucho más nocivos que lo que es la propia pesquería. Esos son datos propuestos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a nivel global. La pesquería dentro de unos 10 factores nocivos hacia las poblaciones de peces estaría como en el último lugar. Lo que más el más condicionante a las poblaciones es la contaminación, seguido por la extracción de agua, la introducción de especies exóticas y otra serie de factores. Lo que pasa es que nosotros no vemos esa mortandad o esa improducción o esa falta de producción de peces tan pequeños, justamente por toda esta problemática ambiental más allá de la pesquería. Lo que a mí me preocupa más que nada de los incendios, y en particular del humo que generó los incendios, que sigue generando, es que si no se puede intervenir o como se está viendo, que es tan compleja esta situación de buscarle algún tipo de solución, con algo tan evidente, tan nocivo para nosotros, para las personas, sobre todo, me preocupa muchísimo, porque pretender de que se tomen medidas para la conservación de la fauna ictícola me suena a una total utopía. Entonces, vuelvo un poquito para atrás y a lo que estoy apelando últimamente, de tanto trabajar y darme la cabeza contra la pared, a pretender generar más conciencia social sobre el uso de estos sistemas, sobre lo que pasa abajo del agua, que ignoramos tanto porque no tenemos capacidad para ver ni para vivir abajo del agua. Y bueno, un producto de esta intención que pretendo actualmente es justamente la publicación de este librito que les mostré al principio. Lo veo a Jere ahí con su mate y me imagino que estará empapando la lengua para darle largo rato, así que le doy su palabra. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se me escucha ahora? Sí, sí. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo voy a contar un poco, hice hace 4 años, empecé un trabajo de campo como corolario de una maestría en sistemas ambientales humanos, donde conocí a Victoria. Ya nos conocíamos de antes, Vicky, creo. Me planteé trabajar sobre el recurso pesquero del río Paraná, que es una de las cosas que más me atraviesan porque me crié en el río, soy pescador, siempre tuve kayak. Entonces, conociendo, creo, bastante, las cosas que pasan alrededor de la pesca, me propuse el desafío de tratar de abordar el recurso pesquero del río Paraná viéndolo como un sistema, que me parece que ese es el desafío de la dimensión política, y en el marco de una ley de humedales y de distintas leyes que atraviesan el ambiente, me parece que el fracaso de muchas leyes pasa porque no tienen un enfoque sistémico. Entonces, habiendo dicho esto, lo que les quiero contar es que el título de mi tesis fue el impacto del modelo de exportación de sábalo sobre el desarrollo sustentable de la pesquería del río Paraná desde la perspectiva de pescadores comerciales de la provincia de Santa Fe, Argentina. O sea, yo traté de usar la perspectiva de los pescadores, que son los actores centrales en el territorio vinculados a la pesca, para describir un poco el fenómeno de exportación de sábalo y qué impacto tuvo sobre dimensiones teóricas que yo planteé para estudiar el desarrollo sustentable.
El desarrollo sustentable, digamos, implica una percepción multidimensional que tiene que ver con una dimensión social, una dimensión económica, una dimensión ecológica y todo atravesado por una dimensión política. Me parece que, si bien yo no voy a desarrollar mi tesis ahora porque es bastante compleja, larga y tengo poco tiempo y por ahí los aburra, me parecía que el aporte que puedo hacer es, digamos, y considero la fortaleza de mi tesis es el marco teórico en donde a ese gran territorio atravesado por actores que están desarrollando una actividad económica que es la pesca, donde se generaron nuevas cadenas de agregado de valor o no, y que genera impactos en el territorio multidimensionales, yo lo que hice fue eh, teorizar y conceptualizar a esas dimensiones social, económica y ecológica, y al interior de ellas definir variables que son las que yo a través de cuestionarios semiestructurados indagué con los pescadores. Yo lo que hice fue definir 7 grupos de pescadores a lo largo de la provincia de Santa Fe, de norte a sur, empezando por Saladero Cabal, Helvecia Norte, Alto Verde, Desvío Arijón, Gaboto, Rosario y Pueblo Ester, que digamos es el eje central de la pesquería comercial, más o menos, digamos. Después hacia el norte toma más fuerza la pesca deportiva, y a los pescadores los indagué acerca de qué percepción tenían de aspectos vinculados a estas dimensiones. Y en base a sus respuestas, lo que hice fue un análisis cualitativo y cuantitativo, esto ya es más técnico, y bueno, y estudié toda esa complejidad de respuestas para, digamos, sacar conclusiones en relación a mi supuesto de partida, que es que el proceso de exportación de sábalo se constituyó en un fenómeno que no contribuye al desarrollo sustentable. Y bueno, a esos resultados arribé, digamos, en la discusión. El último capítulo de la tesis es una propuesta del manejo de la pesquería. Ahí Victoria me va ayudando con las filminas. Entonces, bueno, partiendo de una situación histórica donde el pescador hasta la irrupción de los frigoríficos había sido un pescador artesanal, a partir de la década del 30, donde empieza la pesca a gran escala, se va incrementando el impacto sobre se pasa de 2.500 toneladas a 32.000 toneladas de exportación de sábalo viscerado, eso tocando un techo en el año 2005 de 40.000 toneladas de pescado, donde Santa Fe y Entre Ríos exportaban el 90% de ese pescado y el 89% era sábalo. Vicky, si querés pasar. La situación problemática que se generó a partir de este input en el sistema es que se alargó la cadena de comercialización, aparecieron los frigoríficos y los acopiadores, el pescador artesanal que hacía una pesca de subsistencia pasó a pescar sistemáticamente, transformándose en un pescador comercial, se incrementó el número de pescadores, empezó a haber una demanda ilimitada de sábalo y un incremento en la presión de pesca que llevó a reducir el tamaño de las redes agalleras, a incrementarse el esfuerzo de captura, se disminuyeron las áreas libres de pesca, con encima el agravante de que el precio pagado a los pescadores era muy bajo en relación al precio de exportación y en relación al precio del pescado en el mercado interno, y los pescadores, digamos, trabajaban en la informalidad y en malas condiciones laborales. Entonces, en ese contexto de situación problemática, yo me hice una serie de preguntas de partida para indagar este fenómeno, que era como no podía estudiar el desarrollo sustentable en sí mismo en una tesis, porque implica un solo investigador tratando de medir un montón de variables y eso no se puede en el ámbito de la ciencia,
y si se quiere estudiar que hayan pescado hombres de edad avanzada, que hayan pescado desde antes de los frigoríficos, para poder comparar el pasado previo a la llegada de los frigoríficos con lo que ocurrió después. Entonces, de esa comparación, estudiar el proceso, que es temporal. Entonces yo lo que me planteé desde la percepción de los pescadores comerciales, cómo se había modificado la dimensión ecológica, económica, social y qué representaciones tenían estos pescadores de la dimensión política, qué opinaban de cuál había sido el accionar de la política provincial y nacional. Si querés pasar, Vicky. Entonces el objetivo de mi tesis fue describir desde la perspectiva de pescadores comerciales si el modelo de exportación de sábalo se constituyó en un proceso local que pueda enmarcarse dentro del marco conceptual del desarrollo sustentable. Las variables que yo, digamos, identifiqué para indagarle a los pescadores son la conformidad dentro de las dimensiones, Vicky, pasá una más, a ver, otra más, después te voy a hacer volver para atrás, otra más. Bueno, ese es, digamos, un esquema de uno de los capítulos de la tesis, que fue ese desafío de tratar de plantear esta realidad como un sistema. Los pescadores. Entonces yo a los pescadores lo que le pregunté es qué percepción tenían de la abundancia poblacional de sábalo, de dorado, de surubí, si creía que se respetaban las tallas mínimas de captura de estas tres especies. Es un poco para caracterizar la percepción que tenían de la dimensión ecológica. En lo que es la dimensión social, les pregunté si ellos habían modificado sus artes de pesca a lo largo de los años, o sea, si habían achicado el tamaño de malla de las redes, si hacían mayor esfuerzo de captura, que son las horas que están en la canoa pescando para obtener la misma cantidad de pescado que en el pasado antes de que estén los frigoríficos. O sea, recalco esto de siempre comparando con el pasado. Si habían cambiado su calidad de vida y si habían obtenido beneficios laborales como empleo formal, obra social, aportes jubilatorios, si habían obtenido una licencia comercial de pesca, si habían logrado asociarse en algún tipo de cooperativa o asociación. Eso en la dimensión social, para caracterizar el proceso en lo social. Y en lo económico, yo lo que les consulté en estos cuestionarios fue cuál era el precio recibido por cada kilo de sábalo para exportación y para mercado interno, la cantidad de dinero que ganaban semanalmente, la especie de mayor valor comercial para ellos, o sea, de todas las especies que pescaban, dorado, surubí, sábalo, tarucha, etcétera, cuál era la que más dinero les permitía ganar. Dale una más. Una más, ok. Ustedes díganme del tiempo, ¿no? Porque yo ya voy a ir cerrando. Eso, bueno, son las localidades en el territorio y fotos con los pescadores. El primer pescador que yo entrevisté, por ahí lo conocen, es Julián Aguilar. Fue el primer en el 2016 y a partir de ahí empecé las 35 entrevistas. Pasá, Vicky, si querés. Bueno, la descripción sociodemográfica es que eran 34 hombres y una mujer, la edad promedio era los 47 años, en promedio los pescadores tenían entre 4 y 5 hijos,
casi el 70% habían pescado desde antes que estén los frigoríficos. O sea, el valor era eso, ver tipos que habían visto cómo había cambiado la cosa con el correr de los años. El 65% se dedicaban exclusivamente a la pesca y bueno, y más del 50% de ellos vendía el sábalo para mercado interno, pero también a los acopiadores y frigoríficos. Esa es una foto de la única mujer del grupo que era de Helvecia. Vicky, si querés pasar. Y esto, bueno, digamos, rescaté de todos los resultados, que digo, son complejos porque también hay análisis multivariados y cualitativos. El análisis univariado, que por ahí es lo más contundente, muestra, digamos, analiza las variables independientes, o sea, que por ahí sirve para ver lo de los pescadores, pero el 100% de los pescadores, ahí se me fue ahí está. El 46% dicen tener peor calidad de vida que previo a la llegada de los frigoríficos, el 51% no experimentaron cambios en la calidad de vida. Abajo voy saltando cosas, ¿no? Porque esto es para mirarlo con tiempo. El 100% están nada conformes con las políticas nacionales y el 94% están nada conformes con las políticas provinciales. Esto es con la Comisión de Pesca Continental, el Consejo Provincial Pesquero, las instituciones de la provincia de Santa Fe que hacen la gestión de la pesquería. Hay una desconformidad total. Ellos están cautivos de un modelo, digamos, no quieren pescar para los frigoríficos, pero no quieren que se cierren las exportaciones porque pierden, digamos, la posibilidad de tener un ingreso. Entonces el problema de fondo de los pescadores es que, digamos, falta un plan de largo plazo y un proceso que genera agregado de valor al pescado que venden, que eso al mismo tiempo podría reducir enormemente las tasas de extracción de sábalo, que son esas famosas capturas máximas permisibles por año, que en toda la pesquería rondan las 15.000 toneladas. Eso según lo que yo estudié, porque en el último capítulo lo que yo estudié es durante un año los precios en restaurantes, en puestos de venta de pescado, al pie de la canoa del sábalo. Entonces hago todo un análisis económico que concluye que la tasa de extracción de sábalo y la presión en general sobre también las otras especies, que por ejemplo el kilo de sábalo y se vendía a 50 pesos o 60 para un sábalo fresco que lo queríamos comer cualquiera de nosotros en la parrilla. O sea, es casi 20 veces más era en su momento y eso se debe mantener más o menos hoy. Entonces, digamos, todo ese margen de diferencia del precio afuera y en el mercado interno es lo que eventualmente se podría jugar con un trabajo político serio para tratar de transformar la pesquería en una pesquería que abastezca el mercado interno y que esté más volcada a otro tipo de actividad como la pesca deportiva, digamos. Es una visión, digamos, hay un montón de caminos posibles. Vicky, volvé para atrás que quiero mostrar una sola cosa de la dimensión esa, que es la dimensión ecológica, que no la nombré, que esto es interesante. Los pescadores dicen el 77% disminuyeron el tamaño de las redes, el 65% dicen que es a causa de la elevada presión de pesca que hace que haya cada vez pescado más chico, entonces tienen que ir achicando el tamaño de redes para seguir pescando. El 89% dice que hay mayor esfuerzo de captura respecto al pasado, eso quiere decir que hay menos Jere, discúlpame, ¿vos podrías apagar tu cámara? Más cantidad para pescar. Es un alto porcentaje de pescadores que reconocen que pescan pescado fuera.
ahí todavía no me volvió, ahí está, pero lo tengo Ahí. ¿Me lo podés agrandar? No. Sí, ahí te lo agrando, pero haceme un favor, Jere, por favor, si podés apagar tu cámara, porque se te pierde el sonido. Y yo ahora agrando la filmina. Ahí está, ahí la apagué. Perfecto, ¿Se me escucha bien? Sí, ahí se escucha mejor. Bueno, y lo que decía es que con respecto al surubí, el 83% de los pescadores dice que la exportación lo afectó negativamente y el 86% de los pescadores dicen que pocos o ningún pescador respeta la talla mínima. O sea, casi el 90% de los pescadores percibe que nadie respeta la talla mínima de captura del surubí y que se afectó negativamente la especie desde que se exporta sábalo. Y con respecto al dorado, bueno, hay una situación media extraña de percepción que tienen ellos, porque dicen que el 57% de los pescadores dicen que la exportación no afectó al dorado, pero dicen que hay más dorado, pero más chico. Yo les pregunté, digamos, con respecto a porque hay hoy una ley en la provincia de Santa Fe que declara el dorado pez turístico, entonces la pregunta no era como en sábalo y surubí, que era si era posible devolverlos con vida cuando los pescaban incidentalmente y si lo hacían. Y bueno, el 68% de los pescadores dicen que pocos o ningún pescador la percepción en la dimensión ecológica de que la exportación generó muchos problemas en las especies más emblemáticas de la pesquería y sobre todo en el sábalo, que es la especie como que sostiene las cadenas tróficas porque es la máxima producción de biomasa del sistema. Y bueno, y el último capítulo para ir terminando, si querés avanzar en la diapositiva, lo que yo me atreví como corolario de la tesis, después de la discusión donde planteo lo que son los bienes y servicios del ecosistema, perdón, y yo desarrollo lo que es el concepto de eficiencia ambiental y de bienes y servicios del ecosistema, y sobre eso hago una propuesta de manejo de la pesquería que me parece muy interesante, donde se plantean toda esta información durante un año económica del valor del pescado, y se plantea todo un marco conceptual y en base a eso se desarrolla una propuesta, digamos que, a ver, avanza una más. Bueno, yo lo que planteo es que se puede tratar de tener una eficiencia ecológica, una eficiencia socioeconómica y genero como indicadores de acuerdo a las tasas de extracción, consultar, digamos, en relación a un trabajo orientado como yo lo había orientado. Y bueno, me fue una tesis hermosa porque interactuar con pescadores, estar arriba de las canoas y meterte en todo ese universo te permite por ahí entender un poco más las cosas desde otro lugar, y a mí la verdad que me enriqueció mucho. Así que espero que les haya servido y bueno, y cualquier cosa estoy a disposición para lo que sea. Ok, perfecto. Bueno, la verdad que súper interesante, pese a algunas dificultades que tuvimos con el audio. Creo que los conceptos básicos están aclarados, están expresados. Siempre es bueno, darle a todo lo que nosotros podemos ver desde el manejo cotidiano, desde las impresiones personales o desde los comentarios que nos llegan, poder darle a todo esto un marco teórico. Un estudio de estas características es muy poco frecuente de ver.
Así que, bueno, bienvenido. Muchísimas gracias, Jeremías, por la exposición. Yo he anotado algunas cuestiones, después quizá al final de la charla podemos tocar algunos puntos en particular, o bien si aparece alguna pregunta las tratamos, para no extendernos en mis comentarios. Le vamos a dar la palabra a Romina. Por favor, ahí está, silenció el micrófono Jeremías. Le vamos a dar la palabra a Romina, así que Romina, todo tuyo, contanos tu experiencia, nuestra experiencia, porque quien te habla también está involucrado en eso y la gran preocupación que vivimos a principio de año cuando se empezaron a alzar las voces en toda la cuenca respecto del problema de la pesquería, tanto deportiva como comercial. Acá, digamos, el tema de la pesca deportiva, yo siempre hago referencia a lo que muchas veces nos ha dicho Fabio, se ha cansado de decirnos, de que cuando hablamos de volúmenes de pesca y números de captura, nunca hay que olvidar el volumen de la captura producido por la pesca incidental o deportiva, que también tiene volúmenes muy impresionantes. Fabio, asentime con la cabeza si estoy hablando correctamente, ¿no? Esas son las cosas que vos nos has enseñado. Así que, Romina, dale nomás. Gracias, Jorge. Gracias. Sí, lo mío es contar un poco la experiencia sobre la acción que nosotros interpusimos en el mes de mayo por la bajante. La verdad es que es un honor para mí hablar con gente que sabe de pesquería y de peces, porque mío es tocar de oído, y en lo que me correspondió solamente en esta acción en particular, en la que uno tuvo que ponerse a estudiar y verificar algunas cosas. Nosotros en el mes de mayo interpusimos una acción de ley 10.000, dada una serie de situaciones que nos alertaban sobre el estado de los peces en el río Paraná. Muchas voces de alerta desde distintos lugares nos llegaban, desde fotos de peces, de capturas enormes de peces y la bajante del río, sumado a que varias provincias, la provincia de Corrientes, la provincia de Entre Ríos fue la última en dar la veda, pero Misiones, Chaco, todas las provincias habían impuesto, la cuenca del Paraná habían impuesto una veda pesquera. La provincia de Santa Fe no imponía una veda total pesquera. Los diputados se alzaban en voces también de decir que era necesario una veda, que los peces estaban sufriendo una presión muy fuerte, dado por esto que contaba Jeremías, la situación de que se exporte, la exportación de sábalo. La situación es compleja y es en resumidas cuentas lo que contaba Jeremías y Fabio: pescadores pobres, pocos frigoríficos que se llevan el dinero y además exportan, ganan dólares, commodities, hacen de los peces de nuestro río. Entonces hay pescadores pobres, menos peces, y la situación de bajante del río Paraná, que nosotros denunciamos en la demanda como histórica, lo que la provincia de Santa Fe nos negó todo, hasta inclusive lo grave de la bajante, y decíamos que poníamos en alerta, nosotros informados previamente por la gente del INALI y del CONICET, que nos dijo que para ellos una bajante tan prolongada constituía un riesgo a la reproducción de peces, como decía Fabio, a extinguir el sábalo, sino que estábamos frente a un riesgo de que el sábalo dejase de existir como recurso. Entonces, en esa situación y la presión y con la importancia que tiene el sábalo en la cadena trófica en el Paraná, entonces entendimos que era necesario interponer una acción de ley 10.000, en este caso, para la veda de peces. Bueno, la gente del CONICET nos acompañó en el sentido de que nos brindó información y nos asesoró desde muchos aspectos. Y bueno, interpusimos la demanda. Yo voy a contar un poco acá también la suerte de cómo corre esto de los tiempos judiciales y el proceso.
que entorpece o que quizás no es el adecuado en proceso, un juez que entiende quiebra civil, comercial, la ruptura de un contrato, la medianera, y que le traigan un proceso de veda pesquera. Entonces ese juez, en medio de la pandemia, con un receso judicial, con una nueva transformación del sistema, dijo, yo soy incompetente. Esto, acá hay peces por todos lados, los peces del río van y vienen, para arriba y para abajo. Nosotros basamos la demanda en una ley provincial, que es una ley, o sea, la ley 10.000 es una ley provincial para defensa de los intereses difusos o derechos colectivos, como ahora se les dice. Entonces, es una ley para estos casos. Y nosotros la basamos en la ley provincial de pesca, que dice que cuando existe una situación en donde exista una presión por cualquier cuestión donde los peces puedan llegar a estar en peligro o que peligre la fauna ictícola, entonces en ese caso debe disponer la provincia de la veda. Nosotros entendimos que era una omisión del Estado provincial y en ese sentido, y basado en la ley 12.212, interpusimos la acción de veda. Él entendió que era incompetente, sin mayores fundamentos, la verdad. Pero esta situación de incompetencia que entendió el juez nos llevó 6 meses hasta que la Cámara y ahora un fiscal dice, es verdad, el río, distintas voces, las voces de los diputados, está diciéndolo también biólogos, hay muchas voces diciendo que tenemos una situación grave y que, no sé si grave, pero en este sentido, que los peces están sufriendo una presión muy grave por la pesca, que quizás no sea el principal factor, como decía Fabio, quizás no sea el principal factor, y quizás no, pero es una confluencia de factores los que tenemos que tener en cuenta. La bajante pronunciada. Desde hace quizás, no es lo mismo, la bajante hace 50 años se produjo una bajante similar, sí, pero no teníamos la presión de las industrias, no teníamos la confluencia de todos los residuos cloacales sin tratamiento que se tiran en el Paraná, no tenemos el represamiento que tenemos hoy en el Paraná. Entonces, todos estos factores hacen que sea muy probable que exista un riesgo y que este riesgo no lo estemos viendo hoy. En el informe que había presentado la provincia dice, la pesquería, el sábalo, que era el único pez, y acá vuelvo sobre lo que decía Jeremías y lo que decía Fabio, no hay información para la toma de decisiones. La información es fundamental para la toma de decisiones. No hay información para la toma de decisiones. Hablaban de que el sábalo estaba estable. De los 200 peces más que existen, no tenemos la menor idea. Y cuando contestan la nada tampoco dan un estado de situación. No se invierte dinero en saber, porque tampoco importa, parece. Entonces, nosotros pedimos eso, como medida cautelar pedimos la veda, pero además que la provincia tenga un plan donde se escuchen todas las voces, donde se escuchen a los pescadores que no están bien, donde puedan también opinar los biólogos, gente que estudia esto, el CONICET y la UNL venían reclamando esto, biólogos de distintos lugares venían reclamando la veda. No digo que puede ser o no la solución, porque sé que hay corrientes que dicen que la veda pesquera quizás no es la solución para estas cuestiones, pero la idea es que se deben tomar acciones, que deben existir planes concretos con participación ciudadana, con conocimiento científico y basado en conocimiento científico que permita la toma de decisiones. Y bueno, en eso, finalmente el objeto de la demanda es ese. Imagínense si nos llevó 6 meses y todavía no tenemos una respuesta respecto de la veda. Yo me comuniqué nuevamente con la gente de Nidali porque necesitamos actualizarle. Digo, nosotros queremos tomar esto de la manera más responsable que la verdad con la que la ha tomado el juzgado, porque nosotros le pedimos al juzgado, escuchen a esta gente. Los diputados también interpusieron la ley 10.000 en Santa Fe, esa ley 10.000 fue a parar con la nuestra, o sea que ahora diputados y nosotros tenemos una veda pedida en mayo, cuando todas las provincias habían decretado la veda, y la verdad es que necesitamos tener un conocimiento
que la provincia necesita tener ese conocimiento del estado actual del río y queremos ser responsables de lo que seguimos pidiendo, por eso pedimos asesoría técnica. Bueno, en esto mi conclusión es porque el modo de actuar, la justicia es uno, la educación, como hace Fabio, son distintos modos de cambiar o de llevar adelante postulados en favor del medio ambiente. Creemos que la justicia es uno de ellos y que el que nos propone, el Estado que tenemos que debería ser por el cual podamos solicitarle una determinada serie de cosas. En esto no vemos efectividad porque hay un montón de factores que se oponen. El proceso en primer término, el proceso ambiental, no es tal. Nosotros tenemos que adaptar un proceso judicial que está hecho, como les decía, para el pago del acreedor que me debe 100 pesos de un cheque, que es el mismo juez me va a entender a mí sobre la pega pesquera, es el que tiene que decidir sobre el levantamiento de un pagaré. Entonces, y el juez tiene que saber de eso. El juez, o debería haber tribunales especializados, o deberíamos educar, de ahí la importancia de la ley Yolanda, que también se aplique acá en la provincia. Los funcionarios deberían tener educación ambiental, debería darse formación en ambiente y en todos los términos. La importancia de saber qué son los sistemas. El pensamiento sistémico es tan importante, lo que hablaba Jeremías. El pensamiento sistémico es un pensamiento al que los jueces no están acostumbrados, los funcionarios de ninguna de las áreas están acostumbrados a un pensamiento sistémico como lo propone un sistema ambiental. Los resultados son los resultados son ahora, o sea, del río parece que hubiese sido una cuestión que vino, todo parece accidental cuando pasa, como la bajante, que es un fenómeno natural, sí, pero nos olvidamos que hace un año estaban depredando el Amazonas, y eso no lo podemos desvincular. Cuando falten los peces vamos a decir, ¿qué pasó? Y no puede haber una relación en la cabeza, la necesidad de pensar en sistemas, la necesidad de pensar qué es lo que pasa y a largo plazo. Nos hablaban de que tampoco el nivel puede ser estable hoy de los sábalos, pero quizás no dentro, porque estos vienen de una cohorte anterior. Entonces, estos sábalos que tenemos hoy son producto de una creciente, pero que las reproducciones de los peces se dan durante épocas decrecientes. ¿Quién sabe qué pasará en los años siguientes? No tenemos esa capacidad desde el derecho de pensar a largo término. Y otra cosa que yo quiero destacar, que también me parece que es necesario remarcar, es que la necesidad de articular en estas cuestiones ambientales y que la articulación esté con anterioridad pautada con las universidades y con la participación ciudadana. Sobre todo con la participación ciudadana, porque es necesario que, como Jeremías, se escuche a los pescadores, se escuche qué es lo que está pasando, que se escuche a la gente del CONICET, que se escuche a la gente que sabe, como Fabio, si el juez no sabe, porque tiene ni pagaré, una quiebra, y que pregunte, que se instruya, que hay gente que sabe, que se capacite, que puede. El juez no es Dios, no tiene por qué conocer, pero sí puede escuchar. Así que bueno, básicamente mi conclusión es esa, que hay que seguir. Fabio hablaba de una utopía que si no podemos controlar el fuego, podamos entender lo que está pasando en el Paraná y bajo el agua. Yo pienso lo mismo, pero bueno, las utopías siguen para seguir caminando, así que seguimos en esto y seguimos caminando. Eso es todo. Gracias. Bueno, gracias, Romina. Vicky, yo creo que ya estamos cerca de la hora. A ver, creo que amerita un cierre en lo particular. A mí todo este tipo de charlas siempre me dejan a muchos conceptos claros. Me quedo por ejemplo, con la primera frase que dijo Fabio, es realmente lapidaria. Dice, la bajante
no afecta a los peces en concreto, sino que está afectando que los intereses que nosotros tenemos en torno de los peces, ¿no? Porque la fauna teóricamente está adaptada a estos ciclos, me parece una frase brillante. Digamos, confirma, por ejemplo, por otro lado, el libro de Fabio, las 250 especies encontradas en la cuenca, digamos, desde la confluencia, eso era desde la confluencia del río Paraguay hacia el sur, ¿no es cierto?, hasta la boca del río La Plata. Bueno, es un número verdaderamente sorprendente, ese número nosotros lo usamos muchísimos en las charlas, obviamente nosotros siempre, digamos, como grupo, siempre hemos apostado al tema de la educación y lo seguimos haciendo, y siempre es una herramienta, un caballito de batalla nuestra cuando apelamos a la cifra de biodiversidad, y solemos hacer ese jueguito a veces en las charlas con los chicos, no tan chicos, con gente grande, decir, bueno, hagamos un listado de cuántos peces de río conocemos, y entonces empiezan a anotar el sábalo, la mojarrita, el surubí y llegan a 20, 30, 40, ponele, con mucha suerte 50, y cuando le decimos que en definitiva estamos hablando al menos de 250 especies de peces, todo el mundo se asombra, y todos nos damos cuenta del poco conocimiento que tenemos de estos bienes naturales y la necesidad de contar con estudios más profundos y de recursos dispuestos para conocer esta enorme biodiversidad. Yo dejo algunas, a ver, siempre quedan preguntas flotando, ¿no? Nosotros hablamos en las charlas, inclusive lo hemos dicho en muchas oportunidades, hasta algo mencionamos sobre este tema en las charlas sobre los proyectos de ley de humedales, con este modelo, digamos, apelando a lo que decía Jeremías, con este modelo actual absolutamente extractivista y depredador. A ver, este es un término, yo lo digo por mi cuenta, creo que, digamos, y por el Paraná no se toca, nosotros lo que hemos visto en estos meses a lo largo de la traza vial Rosario-Victoria es un verdadero desastre, una verdadera masacre producida por los frigoríficos, inclusive, esto lo decimos por nuestra cuenta y riesgo, inclusive hasta a veces hemos tenido comentarios que no nos resultan para nada descabellados, que una parte de los focos de fuego sean producidos por esta actividad. Fabio hablaba en algún momento de la inaccesibilidad de las lagunas, etcétera, etcétera. También hay que investigarlo por ahí, hay que tenerlo en cuenta. A mí me gustaría por ahí hacernos algunas preguntas. Nosotros hablamos de los frigoríficos exportadores de pescado, de la exportación de sábalo. Yo dejo una pregunta flotando que nosotros nos hemos hecho muchas veces. Yo creo que nosotros no conocemos a fondo el negocio de los frigoríficos y creemos que hay negocios marginales que no son del todo claros y donde se va un enorme volumen de la captura de peces y que no están cuantificados. No le vamos a esquivar el bulto a este tema y lo queremos dejar planteado. Es decir, hace falta conocer tanto los peces como también hace falta conocer aún más a fondo cómo es el negocio de los peces. Por otra parte, nosotros pensamos muchas veces cuando muchas veces los mismos pescadores salen en épocas de veda o en época de vacas flacas a hacer reclamos públicos, cortar rutas y pedir por su derecho a ser asistidos vía subsidio por el Estado. Nosotros nos preguntamos, este enorme negocio de exportación de sábalo que transforma nuestros bienes naturales en dólares, per se, ¿no debería contemplar un fondo anticíclico provisto por la misma industria para asistir a sus proveedores de peces en las épocas de las vacas flacas? Los proveedores de peces de los frigoríficos, acá hablaba Jeremías de que ellos están precarizados, tienen dificultad de acceder a obras sociales, etcétera, etcétera, no hace falta describirlo. Este modelo los condenó a ser pobres, son pobres y van a seguir siendo pobres. El río nos está dando claras señales de que no es un recurso infinito, vemos un caudal extremadamente reducido, vemos un humedal donde el principal actor hoy no está presente, que es el agua. Vemos, estamos viendo noticias que hablan de concentración de cianobacterias, seguramente hay en este momento concentración de tóxicos en el agua, residuos cloacales, residuos industriales, residuos provenientes de la actividad agrícola. Eso no está siendo estudiado, tampoco está siendo estudiado cómo va a afectar a las poblaciones de peces. No me quiero meter en temas demasiado técnicos,
mencioné 2 o 3 cosas. Realmente complejísimo el tema, siempre te deja más preguntas que certezas, pero bueno, por suerte lo tenemos a Fabio, lo tenemos a Jeremías, lo tenemos a Romina, que opina del lado de las leyes, como para decir, bueno, qué basamento tenemos para tratar estos temas, además de todas las cuestiones que uno por ahí puede percibir en el territorio o percibir de manera intuitiva, ¿no? Así que, bueno, Vicky, no sé, por ahí me fui de tiempo, dejamos algunos temas planteados. Bien, está Y darle un cierre. buenísimo. No, más que un cierre, yo quería volver sobre el trabajo de Jeremías, ¿no? Y por un lado plantear la crueldad de los datos, ¿no? Esto que tan importante, Jere, esto cuando vos decís, ahí hay una parte de la filmina que habla del valor que tiene por kilo el sábalo, ¿no? Y hay una diferencia que a algunos le pagan 4 pesos el kilo y a otros le pagan, no sé si yo entendí bien, por eso lo quiero preguntar, 12 pesos el kilo. A la cantidad de toneladas que vos también mencionás ahí que se exportan, digo, qué crueldad tan grande, ¿no? Porque a ese pescador que está obligado a depredar el recurso para poder subsistir en manos de estos frigoríficos, porque evidentemente el mercado está captado y monopolizado por estos frigoríficos, que como bien marcaba Jorge, deben ser 3 o 4 en todo el país. Qué explotación tan hiriente, no encuentro otra palabra que decir, tan hiriente, porque al pescador le pagan 4 pesos su kilo de sábalo, poneme en órbita cuánto más o menos un sábalo normal, vamos a decirlo, estaría pesando para hacer ese cálculo de cuánto plata se puede llevar un pescador por mes, por la cantidad de pescadores que tenemos, y cómo queda preso en este sistema tan perverso, ¿no? Esa es como una percepción que tuve de esos datos tan complejos. Respóndeme eso. Ay, no sé si me escucha, Gede, se queda. No. Está congelado. Bueno. Sí, se nos congela Jeremías, es una pena. Vamos a tener que volver a hacer perdón, Jorge, vamos a tener que volver a hacer esto porque me parece que es sumamente importante. Vamos a volver a. Ahí está, Jere. ¿Vos me escuchás bien ahora? ¿Pudiste Sí, escucharme? pero tengo muchos problemas con internet. ¿No? Sí. ¿Me decís la pregunta de nuevo? No, más que nada era esta no era una pregunta en concreto, sino este análisis del valor que recibe el pescador por kilo de pez, que eran 4 pesos algunos y 12 otros. Eran 3 pesos por kilo de sábalo con destino a exportación año 2016, 2017, eso está todo en la redacción de la tesis, y ese mismo kilo de sábalo, si el pescador tenía un puesto de venta como en la Florida, lo vendía 2 sábalos por 100 pesos, sábalos de 1,5 kilos, al sumo 1,800 kilos, o sea, de 3 pesos el pescador podía ganar en el mercado interno por kilo de sábalo, ponerle 35. 10 veces menos valía el kilo de sábalo para exportación que para el mercado interno, estimativamente. Claro. ¿Y ese precio es fijado por quién? Y hay distintos escenarios de acuerdo a las localidades. Hay localidades como por ejemplo Saladero Cabal, que los tipos están como aislados y venden nada más a los frigoríficos, están acorralados. Pero hay otros mercados como Rosario, el Gran Rosario, Santa Fe, donde los pescadores. Se corta, Jere, qué lástima, qué pena me da. Bueno, no sé cómo. Le pedimos a Fabio si quiere dar alguna opinión al respecto.
Jere, se te corta Sí, mucho. se me corta, se me corta. Te pido disculpas. Ya te vamos a volver a invitar, no te pongas triste. Bueno, vaya. Esto no va a quedar así. Les Yo sé mando que un beso. hiciste todo a propósito para pelearme. Vamos a juntar unos pesos a ver si llega a los 30 No, lo tengo sin megas de clave y internet. se ve que tengo que reparar eso. Lo está usando alguien más. Pero te das cuenta. Bueno, ahí tenemos una pregunta. Sí. De nuestra querida Paco, que nos pregunta desde la Patagonia. No tengo el número acá en la mano, pero eran dólares en su momento. Está todo en la tesis, eso. Vicky, vos compartilo. No me acuerdo si eran $2 y pico, 3 el kilo de sábalo, al valor del dólar del año 2016. Es lo que marcaba Romina recién, diciendo esto, cómo puede, estos frigoríficos que exportan, que dan commodities, ganan en dólares, generan la presión sobre el bien natural, mientras los pescadores quedan excluidos. Sí, lo que dijo Jorge no es menor, de que hoy los frigoríficos, todo el pescado fuera de medida. No, compa, no podemos oírte. Disculpa, no podemos oírte. Vamos a tratar de volver en este ciclo nuevamente. Me parece que es un tema sumamente importante. No te podemos oír. Ahí tenés silenciado tenés silenciado el micrófono, te lo silencié recién porque se escucha con mucho eco. Digo que me gustaría que me vuelvan a invitar y les estoy entorpeciendo la charla, así que prefiero dejarlo, que sigan ustedes. Sí, concuerdo, iba a hacer eso, iba a cerrarlo y proponerlo para la semana que viene, si querés, si pueden, para volver a tener también la mirada de nuestro querido compañero pescador que no se pudo hacer presente también por cuestiones de conexión, así que vamos a ver si volvemos a replantear esta charla que yo la veo fundamental porque es algo en lo que realmente estamos un poco... Yo te silencio el micrófono, Jere, porque hace mucho eco, discúlpame. Porque me parece que es un tema que nos toca muy de cerca a los rosarinos y es algo al cual estamos dándole la espalda de una forma casi insensiblemente. Hay un montón, tiene, como bien lo explicaba Jeremías, un montón de dimensiones que necesitamos abordar y conocer, y creo que una de las misiones que tenemos como Paraná no se toca y como sociedad comprometida con esto es brindar esa información. Así que, Jere, a mí, yo te felicito por tu tesis, la leí completa, tu exposición es muy buena, este problema técnico no ha dejado que vos puedas mostrar todo el trabajo que has hecho con esto, pero eso lo vamos a resolver en otra cita, quédate tranquilo, porque creo que toda la comunidad necesita tener la información que vos esbozaste en tu tesis. Así que te agradezco por eso. Quedamos nuevamente en contacto, nos comprometemos para que esto se pueda suceder. Y bueno, y acá hay un comentario que justamente también, ¿no?, está reforzando esto que hacemos. Es muy importante, ahí se me fue, perdón, ahí lo pongo de nuevo. Es muy importante que sepamos estas cuestiones y sepamos también cuál es la realidad de nuestros pescadores, que no solamente tienen una forma de vivir, sino que además tienen una cultura en base a este arte que realizan. Y creo que eso es fundamental que nosotros lo tengamos en cuenta, porque cuando hablamos de los humedales no solamente hablamos de la calidad del ambiente en sí mismo, de sus funciones ecológicas y demás, sino de toda la cultura que representan y llevan consigo, ¿no? Entonces me parece que es algo que importante y además está muy solo para pelearlo frente a estos monstruos tan grandes como es el extractivismo, porque nosotros lo que estamos demostrando y estamos viendo con todo este tipo de charlas son las diferentes manifestaciones del extractivismo sobre nuestro río Paraná. Entonces ayer vimos el tema de la quema con la agroindustria y el objetivo de la pampeanización del humedal. Hoy estamos tocando otro tema también del extractivismo de los peces de río para la exportación
a países limítrofes y otros no tan limítrofes que generan una presión sobre el recurso y una presión sobre los pescadores de una forma siniestra, para decirlo de alguna manera que quede configurado, ¿no? O figurativamente. Así que bueno, nosotros nos vamos a despedir en este ciclo por la Semana de Humedales, nos vamos a despedir en este ciclo por la Semana de Humedales. Nos salió relativamente bien, quedamos todos envalentonades con este tema del ciclo, así que yo le voy a abrir el micrófono a todos, ustedes se despiden y cuando terminen de despedirse, nos despedimos en general del ciclo y nos entrevistamos para que estén atentos, perdón Jorge, ahí te dejo, para que estén atentos en todas las charlas nuevas que van a aparecer a partir de la semana que viene y la entrante. No, hay un comentario de Fabio ahí pendiente, él copió un link de una evaluación de la pesca del sábalo, me gustaría que Fabio redondee la idea antes de despedirnos, por favor. Ah, perfecto, no lo vi, ahí lo subo. Muy bien, dime Fabio. Activé el micrófono. Sí, en el año 2016 los pescadores comerciales de Santa Fe presentaron un pedido para que se anule la exportación de pescado de río, justamente porque el problema fundamental es el precio del sábalo, que hace 20 años que se exporta pescado de río y el problema social sigue estando como hace 20 años, y los que pretendían ello era de que Santa Fe no deje de capturar las toneladas que tenía asignadas, pero que las redistribuya de otra manera a otro valor. Digamos, el estudio, el proyecto de evaluación del sábalo que hay en el Paraná, que se hizo durante 5 o 6 años, determina que hay un cupo de extracción que mantendría a las poblaciones estables. Podríamos llegar a discutir esos detalles, pero por lo menos hay un estudio de donde tomarse para saber cuál es el cupo de extracción, que ese cupo en general se exporta. La exportación, digamos, el frigorífico, mal que nos pese, lo que hace es concentrar la pesquería en 10 operadores y podemos llegar a medirla. Lo que no se puede medir, que es muy difícil, es la venta directa de pescado, la pesca por entretenimiento, deportiva, aunque sea con devolución, lo que se muere. Digamos, entonces, a veces nos hacemos una sobreevaluación de lo que es la exportación de pescado de río, porque justamente los que podemos medir, inclusive sobre el volumen que en principio, por los estudios propios del Estado, son aceptables, digamos, como que para que las poblaciones se mantengan. Lo que cambia de todo esto, que a pesar de toda esa pesquería concentrada, discriminada, no es indiscriminada, digamos que se discrimina porque apunta a una sola especie, en principio sería sostenible. Nos quedamos a veces con este tipo de discusión, y creo que tenemos que empezar a ver, hoy decía Romina, y me gustaría dejarlo en claro, de que no hay discusión de la sociedad. La provincia de Santa Fe es una de las, creo que ejemplar en cuanto a lo que es el Consejo Provincial Pesquero, porque tiene, donde pueden participar, yo participé como representante de una institución de pesca, estaba la Facultad de Abogacía, estaba Facultad Veterinaria, distintas entidades del Estado, inclusive los mismos representantes de los frigoríficos, y eso ayuda mucho a poder interpretar toda esta problemática. El problema hoy pasa por una cuestión social y no podríamos decirle que, por lo menos dentro de lo que son los estudios, una problemática ecológica en cuanto a la estabilidad de las especies. De hecho, los números de exportación, estas 15 a 20 mil toneladas, se vienen sosteniendo prácticamente desde hace 20 años, y por lo menos, digamos, si estuviera verdaderamente afectada la población de sábalo, no tendríamos ya más sábalo para pescar si estuviera sobreexplotado. Hay otro montón de cuestiones en el medio que podríamos evaluar, como decía Romina, en cuanto a todos esos agentes cuando se combinan entre sí, cómo se potencia la problemática, pero en cuanto a la pesquería, estoy tratando de esgrimir alguna opinión
sobre algo que no tenía preparado, lamentablemente, había preparado algo más que nada con tema de los peces, pero bueno, aquí están mis conceptos. Sí, aprovecho y cierro de mi parte, que les agradezco muchísimo. Ojalá se reiteren con más frecuencia este tipo de encuentros y estos medios que nos permiten, inclusive haciéndolo con otro tipo de actores también, más bien puntualmente sobre cada tema. Un día se trate de exportación, por decirlo de alguna manera. Así que muchísimas gracias y saludos a todos, a todas y a todos, y ojalá nos veamos pronto, asadito de por medio, cerveza o lo que sea. Ojalá, Dios quiera eso. Che, sí, la verdad que estamos contentos de haber descubierto esta forma de comunicarnos y de llevar información. La verdad que hay cosas que son positivas y nos obligan a ayornarnos a la coyuntura esta de catástrofes y pandemias, que en definitiva, bueno, nos brindan la posibilidad de estar cerca y de haber empezado con este ciclo que me parece que llegó para quedarse, como la pandemia. Pero bueno, Jorge, no sé si querés cerrar, Romy, tienen el micrófono abierto. No, agradecer por el espacio y bueno, es importantísimo seguir hablando, hablar de estos temas, generar conciencia, eso es importante. Gracias Vicky, gracias Jorge, gracias Fabio, gracias Teresa. Gracias a todos, gracias sobre todo a los invitados por su tiempo. Así que un beso a todos y nos vemos en cualquier momento. Bueno, para contarles, está tratándose en la comisión de ambiente con los diputados presentes el proyecto de ley de humedales. Hay bastante reticencia de modificar el texto acordado por las organizaciones sociales y los técnicos, el texto que verdaderamente tiene consenso social. Hay bastantes partidos políticos que quieren modificarlo, quitar la parte penal y hacer lo que quieren con la ley como están acostumbrados. Así que ahí tenemos los caudillos peleando y tratando de que esto no suceda, porque más que nada hay que recordar que hay un trabajo minucioso, fuerte, de hace muchos años en la construcción de este texto que necesita el respeto de los diputados y las diputadas para que pueda llegar adelante, que es el texto jurídico que corresponde para darle realmente una defensa a los humedales. Así que bueno, nos despedimos con saludos de la gente, muy contentos con la charla y bueno, nos vamos a volver a encontrar con este tema, ¿eh? Así que bueno, saludos a todos y gracias por por acompañarnos en esta semana de los humedales y seguimos peleando por la vida, la salud y el ambiente de los seres vivos. Así que bueno, gracias por participar. Hasta luego.